Hola, hoy voy a desarrollar una tabla de frecuencia. ¿Qué es la tabla de frecuencia? Y bueno, es para organizar y resumir un conjunto de datos o valores ordenados de una muestra o población, para poder sacar la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada, como también la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada. Y bueno, su propósito principal es mostrar la cantidad de veces que ocurre diferentes valores dentro de un conjunto de datos. Y bueno, a continuación le presentaré una tabla de frecuencia como ejercicio. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo para realizar la tabla de frecuencia. Lo primero que haremos es colocar los datos en orden, como sería el número 4, que es el menor de todos. También sería el número 5, después el número 7 y así sucesivamente, hasta concluir. Bueno, y después vamos a realizar la frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir la frecuencia absoluta? Es colocar las veces que se repiten los datos, como vemos aquí. En los datos tenemos el número 4 y vamos a contar cuántos 4 hay en la parte de estas cantidades. Y como hay 3 4, 1, 2 y 3, se coloca en la frecuencia absoluta. Y continuamos con el número 5 y como resultado hay 2, 5. Y así continuar con los otros datos. Y ya terminada toda esta parte, realiza una suma y el total sería 18 como resultado. Y como siguiente paso se elabora la frecuencia acumulada, que significa o se define al sumar en zigzag con la frecuencia absoluta de una forma cruzada. Y entonces el primer número de cada sección se coloca el mismo, donde 3 más 2 es igual a 5. Se suman el 3 más 2. Ahora, con el siguiente dato, 5 más 1 me da resultado 6. Al sumar el último número, 15 más 3, me tiene que dar el mismo valor de la frecuencia absoluta. Entonces, 15 más 3 es 18 y coincide con el número total de la frecuencia absoluta. Ahora, continuamos con la frecuencia relativa, donde la frecuencia absoluta se divide para el mismo total, que es 18, donde 3 dividido al número total lo realizaremos en una calculadora, y donde 3 dividido a 18 es igual a, este es nuestro resultado. Entonces colocamos 0.166 como resultado obtenido. Ahora continuamos con el siguiente número. 2 dividido al total, que es 18, nos da un valor de 0.111. Los mostraré en la calculadora. 2 dividido a 18 nos da 0.111 como resultado, y que es el mismo. Y así seguir continuando con estos datos de aquí. Y después de obtener los datos, se realiza una suma. Y como resultado de la suma de todos estos datos, obtenemos un total de 9.99. Y recordar que en esta suma de frecuencia relativa nunca va a salir más de 1. Y continuamos con la frecuencia relativa acumulada, donde se coloca el mismo número en la primera sección y sería 0.166. Y después se hace el mismo proceso de la suma en forma cruzada, donde 0.166 más 0.111 me da un total de 0.277. Y continuamos con los siguientes procesos, que es, se suma este de aquí con este de acá y así sucesivamente. Y al sumar el último número, que sería 0.83 más 0.166, me tiene que dar el mismo valor del total de la frecuencia relativa, que es 0.99. Entonces, al sumar esta cantidad con la de acá, me daría un total de, y vemos que sí coincide con el número de aquí, de la frecuencia relativa. ¿Cómo sacar la frecuencia porcentual? Al decir frecuencia porcentual, ¿qué quiere decir porcentual? Bueno, quiere decir porcentaje o por 100. Vamos a multiplicar por 100 los datos de la frecuencia relativa. Entonces, vamos a multiplicar 0.166 por 100 y nos vamos a la calculadora. Colocamos 0.166 por 100,
que me dará un resultado de 16.6. Entonces el resultado lo colocamos aquí, 0.166. Y realizamos con el siguiente dato, que es 0.111. Entonces colocamos 0.111 por 100, que me dará como resultado 11.1. Y lo colocaremos aquí. Y también no nos vamos a olvidar del porcentaje, que por eso quiere decir porcentual, porcentaje. Colocaremos el porcentaje aquí, así seguir concluyendo con los siguientes datos. Como ya finalizando la multiplicación, ahora se realiza la suma de todos estos datos y como resultado nos queda un total de 99. Y al finalizar realizaremos la frecuencia porcentual acumulada como parte última. Y aquí para confirmar se repite el mismo número de la frecuencia porcentual, que es este de aquí, 0.166. Y para continuar el proceso se realiza la misma suma de forma cruzada, que sería 0.166 más 11.1, y como resultado obtenemos 27.7%. Y así hasta llegar al último dato de la frecuencia porcentual. Bueno, al llegar al último número, que sería el 83, sumado para el número 16.6, nos da un total de 99%, donde vemos que sí coincide con el número total de la frecuencia porcentual. Y así concluí mi ejercicio. Bueno, yo les voy a hablar sobre las medidas de tendencia central, que son la media, moda y mediana. La moda es aquel dato que más se repite. La mediana es el número que está en el centro de todos los datos de forma ordenada en manera ascendente a descendente. La media aritmética se obtiene a través de la suma de todos los datos y se divide por el número de datos. Las medidas de tendencia central expresan el valor en torno al cual se sitúan los datos de una muestra. A continuación realizaré un ejemplo de un ejercicio donde encontraremos la media, moda y mediana. Realizaremos el ejercicio con los siguientes números: 5, 7, 6, 4, 3, 8 y 7. Lo primero que vamos a hacer es calcular la media aritmética. Recordar que es lo mismo que el promedio, así que sumamos todos los datos. 5 más 7 más 6 más 4 más 3 más 8 y más 7. Como resultado nos da 40. Ahora, como estamos calculando la media aritmética, que es lo mismo que el promedio, lo dividimos para 7, que es la cantidad de datos que tenemos. Y nos da como resultado 5.71. Esto quiere decir que la media aritmética es 5.71. Ahora calcularemos la mediana y para eso tenemos que ubicar los datos de menor a mayor. Y pongo primero el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Ahora que ya tenemos nuestros datos ubicados de menor a mayor, tenemos que encontrar el dato central y lo haremos de esta manera. Eliminando uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda y uno de la derecha, hasta que nuestro número que queda en el centro, que es el 6, porque es el dato que está en el centro cuando está ubicado de menor a mayor. Ahora vamos a encontrar la moda. Vamos a copiar los datos 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 y la moda es el número que más se repite y como podemos ver el número que más se repite es el 7. Entonces como resultado la moda es el 7. Buenas, yo les voy a hablar hoy de qué son los cuartiles. Los cuartiles son valores que dividen un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales, de manera que cada parte contiene un 25% de los datos. Los cuartiles se usan para entender la dispersión o distribución de un conjunto de datos. Existen 3 tipos de cuartiles principales. El primer cuartil, representado por Q1, que es el valor que marca el 25% de los datos. Es el valor que se encuentra en el primer cuarto de los datos. Segundo cuartil, representado por Q2, también conocido como la mediana. Es el valor que divide el conjunto de datos en 2 mitades. Es el punto que representa el 50% de los datos.
El tercer cuartil, representado por Q3, y el último es el valor que marca el 75% de los datos. Es el que está en el tercer cuarto de los datos. A continuación, les voy a dar un ejemplo de cómo sacar un cuartil. Bueno, a continuación, un ejercicio de cuartil. Lo que primero tenemos que hacer es tener un conjunto de datos. Lo segundo es ordenarlos. Yo aquí ya los tengo ordenados. Bueno, después, para realizar los cuartiles, lo que debemos hacer, vamos a trabajar con el cuartil 2. ¿Por qué? Porque es más factible, porque recordemos que el cuartil 2 viene a representar a la mediana. ¿Cómo encontramos la mediana? Es la parte de en medio. Entonces, 1, borramos aquí, borramos acá, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál venía a ser el cuartil 2? El 12. Este vendría a representarse como cuartil 2. Ya. Ahora sí, vamos a hacer la recta. Recordemos que debemos hacer una recta donde las partes de acá sean iguales. Ya que recordemos que son 3, 1, 2 y 3. Cada esta viene a representar el 25%. 25, 25, 25, 25%. Que vendría a ser el 25%, el 50%, el 75% y el 100%. Así es como se representa un cuartil. Ya. ¿Cuál es el cuartil 2? El cuartil 2 vendría a ser el 12. ¿Cómo vamos a encontrar el cuartil, el primer cuartil y el segundo cuartil? Al igual que aquí lo encontramos de manera que con todos los números aquí encontramos la parte del medio, así mismo vamos a trabajar de la parte de acá. ¿Cómo vamos a encontrar el cuartil número 1? Asimismo separamos 1, 1, 2, 2, donde aquí vamos a trabajar la mediana en esta parte de aquí, que vendría a ser el cuartil número 1, el 6. Asimismo, lo vamos a realizar de la manera de acá. Vamos a realizar la mediana en esta parte de acá, en la parte superior, en la parte inferior y en la parte superior. 1, 1, 2, 2. El cuartil 3 vendría a ser el 18. Este vendría a representarse como cuartil 3, ya que recordemos que cada uno representa el 25, 50 y 75 hasta el 100%. Entonces los resultados serían estos. Cuartil 1, el número 6, cuartil 2, el número 12 y el cuartil 3, el número 18. Muchísimas gracias. Bueno, a mí me toca hablar sobre los deciles. Para empezar, ¿qué son los deciles? Los deciles son una medida estadística, la cual pues consta de 9 valores que divide un conjunto de datos en 10 partes iguales. Cada decil representa el 10% de los datos, para tenerlo en cuenta. Los deciles se utilizan para analizar la distribución de los datos, identificar patrones y tendencias, comparar diferentes grupos de datos, establecer umbrales y límites. Para calcular los deciles o para encontrar los deciles dentro de una cantidad de datos numéricos, pues lo que tenemos que hacer es ordenar esos datos de menor a mayor. Luego dividir el conjunto de datos en 10 partes iguales. Luego de eso también pues ahí ya vendría pues tendríamos que usar una fórmula para pues poder encontrar el decil dentro de todos esos datos. Bueno, cada parte de esos datos se llama decil. También tenemos que los deciles están representados con los siguientes símbolos. Decil 1, que básicamente es de 1 y representa el 10% inferior. Tenemos el decil 3, que es de 3 y este representa el 30% inferior. Tenemos el decil 5, que está representado como D5 y representa el 50% inferior, lo cual por eso lo hace pues un poco similar a la mediana. Tenemos también el decil 7, que representa prácticamente, pues está representado como D7 y representa el 70% inferior. Y tenemos como último el decil 9, que está representado como D9 y representa el 90% inferior.
Los deciles son una herramienta útil para analizar y comprender los datos de manera más detallada. Bueno, ahora sí vamos con el ejemplo. Ya una vez que ustedes tengan los datos con los que van a trabajar, en este caso, como ustedes pueden ver, aquí yo ya tengo mis datos, pero aquí ya están ordenados. Hay que tener en cuenta que los datos siempre van a estar desordenados, o casi siempre. Entonces, cuando ustedes tengan todos esos datos y estén desordenados, van a tener que ordenarlos en orden de menor a mayor. En ese orden van a tener que ordenarlos, en este caso orden ascendente, ¿no? De menor a mayor. A ustedes les pueden pedir, por ejemplo, que hagan un conjunto de datos. O sea, como aquí tenemos 20 datos, les pueden pedir a ustedes que hagan un conjunto de 10 datos. Como un conjunto, por ejemplo, pueden pedirles que hagan esto. Vean, yo uno estos dos valores y ahí ya tengo un conjunto. Uno estos otros dos y tengo otro conjunto. Y así sucesivamente. Bueno, entonces tenemos así, ¿no? Nos quedaría así básicamente después de hacer conjuntos, ¿no? Entonces, lo que queremos nosotros básicamente es buscar la posición de los deciles. Y para buscar la posición de los deciles dentro de todos estos datos, tenemos que hacer la siguiente fórmula o ayudarnos con la siguiente fórmula. Bueno, la fórmula que vamos a utilizar en este caso sería la siguiente, que es la posición Kn sobre 10. Pero para continuar, lo que significa, ¿no?, la K y la N. Entonces la K representa básicamente al decil que queremos encontrar. Digamos que si yo quiero buscar el decil 5, vamos a tener en cuenta que la K ya va a ser 5. Y la N representa básicamente a todos los datos que están aquí. En este caso el número de datos. Hay 20 datos, entonces la N es 20. Y el 10 porque son deciles. Entonces digamos que yo quiero encontrar el decil 4, en este caso lo voy a poner por aquí. Ya, digamos que yo quiero encontrar el decil 4. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para encontrar el decil 4? Ayudarme con la fórmula. En este caso, la K, como ya les dije, representa al decil que queremos buscar. En este caso, decil 4. Entonces tenemos que es 4. Y como N representa al valor de datos que tenemos, entonces sería por 20. Porque hay 20 datos aquí. Entonces, entre 10 o dividido para 10. ¿Por qué para 10? Porque ya decimos, son deciles los que estamos buscando su posición, ¿no? Y eso, entonces lo que tenemos que hacer aquí es multiplicar estos valores. 4 por 20 dividido para 10. Entonces tenemos que 4 por 20 es 80. Entre 10 nos quedaría un total de 8. Entonces, este 8, ¿qué significa? Bueno, este 8 significa que nuestro decil 4 está en la octava posición. Ya dentro de todos estos datos, está en la octava posición el decil 4. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tenemos que nuestro decil 4 es el valor 37. Entonces aquí quedaría nuestro decil 4 ubicado. Entonces tenemos que el decil 4 es 37. Ok. Igual 37. Listo. Entonces, si nos damos cuenta, este está en el decil 4. Está en el cuarto conjunto dentro de todos estos conjuntos que hemos hecho.
se pueden dar cuenta, está 1, 2, 3 y 4. Para aclararlo así, ven, nuestro decil 4 está dentro del cuarto conjunto, lo cual nos representa que es un 40%, ¿no? Y como tenemos claro, ¿no?, de que cada decil equivale a un porcentaje, ¿no?, del 10%. Entonces en este caso el decil 4 equivale al 40%, ¿no? Como tenemos ahí. Bueno, así es como básicamente ustedes van a poder ubicar la posición de un decil dentro de todos estos datos numéricos rápidamente, con esta fórmula que es muy buena para encontrar los deciles dentro de todos estos datos, ¿no?